Hola, ¿qué tal mi gente? Alexander López, el director de Planeación Nacional, se fue de frente en defensa del trabajo que está realizando el gobierno y se la cantó a la industria minera energética. Le dice el sector que está jalonando la economía en el país es la agricultura. Y esto lo dice justamente en un foro sobre un futuro sostenible que da referencia de que, por ejemplo, se han aprobado más de 60.000 proyectos de regalías, afirmó Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación. Luego, un poquito más de eso, está perfecto. Luego añadió que se han encontrado a 20 municipios que concentran los recursos de regalías. Esto es una realidad. Y ninguno de estos tiene un enfoque en la protección del medio ambiente. Y por acá dice, el sector que está jalonando la economía nacional es la agricultura, que ha presentado un aumento del 10%, no la industria minero-energética, al que presenta los mayores aportes. Es posible descarbonizar la economía y garantizar el desarrollo sostenible. Esto va de la mano justamente de las ganas y el proyecto progresista del presidente Petro en sacar adelante estos procesos que ayuden, ¿cierto?, al medio ambiente y de igual manera ayuden a enriquecernos como país. Y en otras noticias también el señor Olmedo reapareció ahora con revista Cambio, pues le dice al señor Daniel Coronel que inexplicablemente todos los datos de su celular fueron borrados y los chats, imágenes, notas, entre todo, pues las pruebas que aparentemente este señor tenía fueron borrados inexplicablemente, que él lo apagó y cuando lo prendió ya no tenía absolutamente nada de eso. Le hicieron un borrado general en su celular, pero que afortunadamente este señor tiene una o ya tenía una copia de esa información y se la había presentado creo que ya a la fiscalía. Entonces creo que no hubo ahí mucho pánico, sino que es como relevante esa situación de que se le borre toda esa información. Recordemos que este señor Olmedo está vinculando directamente al señor Name, que es un personaje bastante peligroso, y de igual manera al señor Calle, Andrés Calle, que también tiene bastante poder en el departamento de Córdoba, él y su familia. Entonces, de igual manera, es de notar y de preocupar lo que está sucediendo en el país con referente a el señor Olmedo. Bueno, esperemos que se le den todas las garantías para que diga la verdad, porque creo que le ha faltado mucho y ha estado manipulando bastante con retórica y con teorías vanas y vagas sobre lo que sucedió en realidad. Que devuelva lo robado es lo que el presidente Petro y todos los líderes, empezando por Carrillo, que hoy lidera esta entidad, que devuelva el billete que se robó, que eso es una millonada. No hay mejor garantía que esa. Y en otras noticias también del gobierno del presidente, en el día de ayer, en las horas de la tarde, noche, y se extendió por toda la noche, hubo una junta de ministros donde abordaron la crisis de Venezuela. Dice el presidente, por ejemplo, que es necesario tomar decisiones conjuntas. Y creo que cuando habla de conjuntas, en el video anterior lo mostramos, se estaba refiriendo justamente a las unas declaraciones pues que estaba pidiendo Lula, que hiciera junto con México. Y en esta creo que también Uruguay se une a dicha solicitud. Entonces vamos a leer por acá, dice, el Consejo de Ministros que se realizó a esta hora en la Casa de Nariño ha dedicado una sesión especial para discutir la situación en Venezuela y sus percusiones en la región. Es importante esto y por eso yo lo decía también en el video anterior, que a Colombia como tal le beneficia más que siga Maduro en cierta medida. Nosotros debemos estar agarrados, ¿cierto?, muy seriamente de lo que es la democracia, pero siendo muy sinceros, a Colombia le sirve más que Maduro siga en el poder porque ya hay muchos avances con este gobierno y no se sabe cómo va a llegar este nuevo gobierno con el señor Edmundo, pues, o Carolina en cuerpo ajeno prácticamente, va a ser un títere, entonces como peligroso lo que pueda suceder ahí. De igual manera, yo le apuesto a la democracia
porque exijo que en mi país también se respeten el voto popular. Asimismo, se discute ampliamente el presupuesto nacional, así como la evaluación de los gastos en sectores clave como la educación, salud, infraestructura y programas sociales. Ahí sigue el presidente Petro trabajándole fuertemente a todos los temas relacionados con la superación, ¿cierto? El cambio de nuestro país. Y bueno, al fin, pues, una declaración verbal, porque ya la habían pasado escrita, justamente del señor canciller Luis Guillermo Murillo, quien dice que el nombre del gobierno de Colombia se refiere sobre la situación de Venezuela. Esto pasó el día de ayer en la tarde. Vamos a escuchar qué es lo que dice. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno colombiano y por instrucciones precisas del señor presidente Gustavo Petro, ha realizado un seguimiento al proceso electoral de Venezuela respetando siempre su autonomía. Igualmente se ha mantenido el diálogo con todos los interesados en el proceso electoral del domingo pasado. Colombia insta a las autoridades venezolanas que respalden este proceso democrático con evidencias y herramientas que la Constitución de su país permite. Mantener el diálogo entre las partes y evitar la violencia en las calles será fundamental para avanzar en un acuerdo. Por la paz de Venezuela se requiere conocer todas las actas de los resultados finales y que éstas sean auditadas por el mundo. La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia, las garantías electorales para todos los sectores y además es supremamente importante despejar cualquier duda sobre los escrutinios. Colombia, como parte de la comunidad internacional, estará presta a apoyar los esfuerzos necesarios para garantizar la paz, la estabilidad y la profundización de la democracia en la región. Ojo con esa línea, siempre están pidiendo transparencia y que se hagan las revisiones de acta. Si Maduro no teme a nada de esto, pues es muy fácil que exponga estas actas, el cual la oposición a su gobierno ha ido mostrando poco a poco, ¿cierto? Con cierto recelo y con cierta información amañada, porque creo que no las tienen como tal, sino que muestran la información. Yo estuve buscando varias informaciones reales en las propias páginas de ellos y más que todo son puros datos e información, pero no hay evidencia de que tengan estas actas ni escaneadas, ni fotos, ni nada por el estilo. Y en esa misma línea quedó el señor presidente de Brasil, Duda, dice que no hay nada inusual. Él dice que en las elecciones en Venezuela no hay nada inusual en las diferencias políticas existentes en el país vecino y dijo estar convencido de que el reciente conflicto es parte del proceso normal de toda elección. Lula dio estas declaraciones en una entrevista exclusiva en TV Centroamérica desde el Palacio del Planalto. Allí resaltó, Planalto, sí. Allí resaltó que, aunque no ve nada anormal, grave ni aterrador, ojo con esto que dice. Él estaba como que apaciguando un poco el golpe, pero termina pidiendo lo mismo. En el evento, venezolano, la actual confrontación se resuelve con la presentación de las actas, así de sencillo, de votación por parte del poder electoral del país. Es normal que haya una pelea. ¿Cómo se resuelve esa pelea? Presentando el acta. Eso dice el presidente Duda. Manifestó Lula, y agregó que si la oposición mantiene sus dudas, luego de que el CNE muestre las actas y ratifique el resultado, entonces tendrá que introducir un recurso de apelación y esperar hasta que la instancia legal corresponda, resuelva y emita un fallo. Eso es legal y es real. Muestre sus actas. Si ustedes ganaron con amplia mayoría, entonces no va a haber ningún problema. En la misma línea también lo que es el Frente Amplio Uruguayo, que es la izquierda ya, ¿cierto? El progresismo en Uruguay también se refiere a eso. Se espera la publicación por parte del Consejo Nacional Electoral de la totalidad de las actas con los datos desglosados por mesa electoral, elemento fundamental para la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados de esta elección. No ando más, además de eso, pues se unió también los señores de la OEA para pedir elecciones que los resultados de las elecciones en Venezuela no puedan ser reconocidos bajo estas condiciones. Justamente, no vamos a leer,
pero bajo estas condiciones la OEA dice que no deben ser reconocidos y también están pidiendo transparencia. Señor Maduro, tiene la pelota usted, tiene la pelota la Comisión Nacional Electoral de Venezuela para que demuestren que sí ganaron, y creo que para que nos tape la boca a todos si así fue. Si no fuera así, creo que llegó el momento de declinar en sus aspiraciones de seguir al frente del vecino país de Venezuela. Y volviendo a nuestro país, hay un tema bastante complicado que creo que a nosotros como tal, hemos pasado de agache, se nos ha olvidado, no hemos exigido este tema. Recuerdan por allá que salió una publicación de un medio israelí donde decía que el señor Duque fue por allá con unas maletas llenas de plata en efectivo. ¿Cómo tiene un gobierno dinero en efectivo? Pues va muy de la mano, presuntamente, del narcotráfico, ¿cierto? Entonces este señor fue por allá en un helicóptero oficial con unas maletas llenas de plata. En total fueron 13 millones de dólares, si mal no estoy. Sí, 13 millones de dólares. Y que se entregaron en efectivo para comprar un software espía que se mete en los teléfonos y se roban la información de ese celular, queda totalmente expuesto a quien esté manejando este software. 13 millones de dólares costó, pero lo raro aquí es la denuncia que hace el representante congresista Mondragón, Alfredo Mondragón. Vamos a escuchar qué dice. Un medio de comunicación israelí, Haaretz, ha denunciado que el presidente o expresidente Iván Duque compró con dinero del narcotráfico un arma de espionaje que le han denominado como un virus, Pegasus, que costó más de 13 millones de dólares. Algunos ya están diciendo de que desconocen o que niegan haber intervenido, haber comprado ese instrumento de espionaje. Si fueron capaces mandos militares en Colombia de sustraer material de guerra para después entregárselo y vendérselo a grupos criminales que decían ellos combatir, ¿cómo no van a estas personas a comprar un arma de espionaje para ponerla en función tal vez del interés político de sectores que no dejaron ese instrumento de guerra de espionaje propiedad del Estado? Esa es la pregunta, ¿dónde está? ¿Se perdió eso? 13 millones de dólares siendo presidentes en una visita oficial o en herramientas oficiales del Estado. Dinero en efectivo que lógicamente no era del Estado, ahí lo dice Mondragón, él se quema directamente y dice que fue dinero del narcotráfico. Sino que al parecer lo compraron para que quedara de propiedad personal de quién sabe quién. Le pregunto al país y le pregunto a Iván Duque, le pregunto al señor Zapatero, le pregunto al ex viceministro de Defensa, ¿en dónde está ese material? ¿Dónde está esa arma de espionaje? ¿Con quién la están utilizando? De tal manera que... Y ahí el representante Mondragón dice lo siguiente y es cierto, creo que se nos había escapado a todos esto que está sucediendo. ¿Quién está acusando a los magistrados? Aquel momento, cierto, que se sintieron aludidos. Sí está sucediendo eso, y si está sucediendo, ¿quién tiene? Porque el gobierno no tiene esas herramientas. Eso hay que aclararlo. El gobierno no tiene las herramientas para intervenir físicamente, cierto, estructuralmente, perdón, el software de estos aparatos, como los celulares, no lo tiene. Quien tiene esto es esa persona que está denunciando el congresista Mondragón, que una persona particular tiene ese software. ¿Qué función le está haciendo? ¿Y de dónde sacan y mueven 13 millones de dólares de manera tan irregular? Yo solicito a la Fiscalía que adelante de manera rápida y completa las investigaciones para identificar quién se quedó con esa arma de espionaje y si la están utilizando de manera indiscriminada para estar haciendo interceptaciones a sectores políticos, a dirigentes sociales, a periodistas, a magistrados. Ahí está. Excelente esta noticia, debemos reproducirla, por eso les pido a ustedes que por favor compartan esta información. Es súper necesaria que esta información llegue a todos lados y que nos preguntemos, que volvamos tendencia a esto. ¿Dónde está Pegasus? ¿Quién lo tiene y cómo lo están utilizando? Esto es importante que todos
lo sepamos. Aquí está la noticia, la W justamente sustenta esta noticia. Esta noticia es del 26 de marzo de 2024, cuando salió esta denuncia, pero esto prácticamente pasó de agache. Creo que nadie le prestó atención a esta situación. Colombia habría pagado 13 millones de dólares en efectivo, narcotráfico, por software espía, medio israelí Haaretz. Varios involucrados en el negocio aseguraron que NSO negoció en 2020 con una autoridad del gobierno colombiano para vender el software Pegasus, de acuerdo con el medio israelí. La agencia de noticias Primera Página reveló este 26 de marzo, de acuerdo con información del medio israelí, los detalles que rodearon la compra del software espía Pegasus, conocido como un potente virus indetectable para infiltrar teléfonos celulares. Oiga, esta herramienta, si está en manos del señor comandante de las Fuerzas Armadas, es muy peligroso, porque supongo que ya debe estar usado medio gobierno del presidente Petro. Importante saber dónde está ese software y cómo lo están utilizando. Muy bien, y vamos con un tema que ha tocado fibra, mejor dicho, ha sido la tendencia enorme en la red social X, porque el presidente Petro jodió, disculpen la expresión, jodió para ellos, jodió el deporte, porque hizo un recorte monumental casi del 66%. Vamos a escuchar a este representante. Amigas y amigos del deporte, quiero compartirles los sentimientos de indignación, de decepción y de rabia de muchos de nuestros deportistas colombianos en razón de la disminución injustificada de los recursos para los deportistas para el año 2025. El gobierno del presidente Petro está disminuyendo en 900.000 millones de pesos los recursos para preparar a nuestros deportistas y nos da la noticia justo en este momento de Juegos Olímpicos 2024. Pero además siguen aumentando de manera injustificada los gastos de funcionamiento y la burocracia. Se ha aumentado en más de un 50% en 2 años, lo que son más de 100 billones de pesos. Yo invito al presidente Petro a que empiece a hacer deporte. Nunca es tarde, presidente. Empiece a hacer deporte para que vea lo que le va a mejorar su salud física y mental y nos va a entender a nosotros, los que estamos dedicando nuestra vida al deporte nacional. Según este señor, el presidente Petro le quitó la oportunidad del deporte, y antes de mostrarle qué es en realidad lo que está pasando, yo quiero que vayan haciendo una reflexión sobre cómo llegan nuestros deportistas a ser grandes deportistas en potencia. ¿De dónde crece la mayoría, el 90% de estos deportistas? ¿Del apoyo de un ministerio? Hay un ministerio que va al Chocó y hace futbolistas, que es uno de los departamentos que más futbolistas crea y más deportistas. Allá el Ministerio de Deporte tiene sedes, mejor dicho, con tremendos escenarios para que estos muchachos se potencialicen. ¿Dónde están esos recursos? Antes era Coldeportes. ¿Qué pasaba con todo ese presupuesto? Pues aquí les tengo la respuesta por qué el presidente bajó eso, y la respuesta es totalmente justificable y responde en cierta medida estas preguntas que yo le acabé de hacer a usted. Y eso no se queda ahí, eso empezó enseguida la revolución total. Aquí está el periódico El Tiempo, también dice: el Congreso denuncia significativa reducción de presupuesto para el deporte en 2025 en el gobierno de Gustavo Petro. El nuevo presupuesto tendrá recorte para el Ministerio del Deporte. Un significativo recorte en el presupuesto destinado para el deporte en Colombia para 2025 fue denunciado este martes desde el Congreso de la República, pasando de 1.312 billones en 2024 a solo 464.000 millones de pesos en el próximo año, es decir, 2025. Pero esta explicación hace rato el presidente la dio, y vamos a escucharla por allá desde el 6 de marzo de 2024. Ya el presidente estaba dando esta información. Vamos a escuchar. Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la creación del Ministerio del Deporte y sus resultados levantaron ampolla en distintos sectores que defienden la importancia de esta cartera. Activamos el radar de la política con las rojas. Nico.
Catalina, durante la posesión de la ministra del Deporte, Luz Cristina López, el presidente Gustavo Petro lanzó un rosario de críticas justo al hablar de los retos para este cargo. Según el jefe de Estado, no veía sentido en la creación de este ministerio porque a su juicio la inversión estaba enfocada en la infraestructura y no en la educación o la formación de los deportistas. Incluso el jefe de Estado señaló lo siguiente, y abro comillas: me parece que es más una pérdida de tiempo, pero escuchen también lo que señaló el presidente. No he visto exactamente la bondad de haber hecho eso. No lo encuentro. Parece que es más una pérdida de tiempo, pero así está la norma. En deporte viene pesando más los ladrillos que la educación. Ahí está la respuesta del presidente Petro. Se han dedicado a hacer obras a veces innecesarias, pero no educan al deportista. Y si yo voy a educar al deportista, la educación debe ser íntegra. También le debo garantizar las herramientas para la práctica del deporte. Y el mejor escenario, el mejor lugar para eso son las instituciones educativas. Debemos fortalecer la educación física como área fundamental dentro del desarrollo de nuestros estudiantes, que en las instituciones, yo como docente se lo puedo decir, la segundeamos muchísimo. Eso tiene un sentido. Entre más ladrillos se contraten, más corrupción hay. Así es, totalmente. Y pues también la ministra, fue invitada por acá a Blue Radio, también expresó lo mismo. Vamos a escucharla. Sí, ministra, esa frase del presidente Petro ayer de que no le ve bondad al Ministerio del Deporte, ¿usted cómo la interpretó? Pues Néstor, yo la interpreto en términos de que finalmente cuando Coldeportes pasa de instituto a departamento administrativo y luego pasa a ministerio, pues eso implica una serie de transformaciones internas de la entidad que hoy no son muy visibles. Así que creo que esa era un poco la línea de nuestro presidente. Así que aquí un poco el ejercicio que sabemos que hay que hacer es que hay que mejorar la estructura interna, mejorar los procesos y orientar toda la capacidad del ministerio al cumplimiento de su misión. Sí, pero ministra, el Ministerio del Deporte es un ministerio relativamente nuevo, creo que tiene no tiene 4 años, pues. Sí, Néstor, es muy nuevo. El presidente Petro lo que dice es, lo voy a citar entre comillas porque me impresionó mucho que lo dijera delante de usted, no he visto la bondad de haber hecho eso. Se refería a haber convertido al Ministerio del Deporte en un ministerio. No lo encuentro, me parece más una pérdida de tiempo. Esto, ministra, por otro lado, no es una declaración del poco interés que despierta en el gobierno el tema deportivo. Néstor. Como siempre, el cuñado de Iván Duque metiendo cizaña, pero la ministra se le para muy de frente y le dice lo siguiente. Yo creo que es más una invitación a que en esta nueva etapa el Ministerio del Deporte enfile toda su capacidad a la emisión y el desarrollo de políticas públicas sectoriales. Sucede que el Ministerio del Deporte ha sido por muchos años ejecutor de programas, de eventos, y finalmente la instancia o la capacidad de un ministerio no debe ser un operador, sino un emisor de lineamientos y de políticas para el país. Entonces creo que es más una invitación a poder redireccionar las acciones del ministerio en ese sentido. Sí, Totalmente, ahí está, es un ministerio pasarela, era un ministerio pasarela solamente para pasar billete, para hacer obras, entre comillas, para hacer eventos y se acabó. Pero nunca fueron realmente a donde quien en realidad necesitaba estos recursos para crecer, que son nuestros niños y jóvenes deportistas que merecen ciertos escenarios, apoyos, recursos, mejor dicho, bonos de todo tipo de cosas, porque nosotros lo vivimos en las escuelas, niños muy buenos deportistas de bajos recursos que al final terminamos nosotros apadrinando para que puedan jugar, para que puedan salir adelante, para que puedan avanzar dentro del deporte y que puedan cambiar las realidades de sus familias y su misma vida. Ahí está, es un cambio fundamental, esto sí es cambio, es un gobierno. Por acá les voy a mostrar el presupuesto, cómo está destinado, se me había olvidado. Fomento la recreación, la actividad física, el deporte para el desarrollo de entornos de convivencia y de paz. Esto es cierto, el presupuesto anterior y este es el presupuesto nuevo que prácticamente dice lo mismo. Recreación y deporte, formación y preparación de deportistas. Eso es el presupuesto más alto que hay.
recreación y deporte, fortalecimiento de la gestión y dirección del sector deporte y recreación, recreación y deporte. Son los mismos rubros, pero bajo el presupuesto. Yo sé que como aumentó el presupuesto en educación y el presidente le ordenó a la ministra también que fortaleciera la educación física en las escuelas, y a la ministra de Educación también, entonces esto va de la mano. Se siente el bajón en un ministerio que él dice que no es importante, que ya está ahí porque es una norma, pero fortalece la educación con más recursos y además de eso da la orden de fortalecer la educación física dentro de la cátedra de las escuelas. Para finalizar, mi gente, quiero recordar algo que recordó también el señor periodista Héctor Fabio Cardona sobre las declaraciones del señor exgobernador de Sucre sobre la muerte de Tito Díaz, Eudaldo Díaz, alias Tito Díaz, que era el alcalde del Roble. Este caso tan mencionado y ha pasado de agache las declaraciones que él dio en la JEP ya hace más de un año, y excelente que este señor Fabio Cardona la recuerde. Dice: pido perdón porque mandé a matar al alcalde de Roble, Eduardo Díaz, por órdenes del expresidente Uribe. Pero yo podía no hacerlo, pero lo hice cuando el expresidente lo escuchó protestar contra la propuesta del paramilitarismo en Sucre. Me dijo que tenía que quitarlo del camino como fuera que él me sacara del país si el asunto se calentaba. Y así pasó tal cual. Se calentó el asunto y lo mandó por allá de embajador en Chile. Y ahí está. Uribe en este caso yo creo que ni siquiera lo han comentado ni llamado, donde el señor Eudaldo Tito Díaz vaya a hacer la denuncia directamente en estos escenarios que hacía el señor Uribe, donde hablaba, entre comillas, con el pueblo. Bueno, eso ha sido todo por hoy, mi gente. Gracias por estar aquí siempre viendo y apoyándome. La invitación, como siempre, es que por favor me apoyen a mi Nequi. Ahí van a encontrar en mi Nequi la cuenta de Nequi y David Plata, y de paso también les dejo ahí PayPal por si quieren hacer consignaciones internacionales desde los países donde siempre me están siguiendo y apoyando. De igual manera, les digo que si no me siguen en mi canal es muy fácil, simplemente se suscriben y activan la campana para que le lleguen todas las notificaciones. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.